Siempre he querido saber cuáles son las razones que diferencian a los mejores en su profesión. Decidí preguntarle a los expertos cómo lo logran. En el Bentley me dirijo a encontrarme con los campeones en su área de expertise. Me llamo Iñaki de la Parra y este programa es Negocios en Bentley. Bill Gates es un emprendedor y programador americano que es cofundador de Microsoft Corporation, la empresa más grande de software para computadoras personales. Además es un filántropo genial y un hombre sumamente exitoso. Vamos con Bill. Hola amigos, amigas, soy Iñaki de la Parra, están en Negocios en Bentley y el día de hoy les voy a platicar, como ya les dije, de Bill Gates. Pero antes de entrarle al tema de Bill, por favor, suscríbanse al canal, den like, déjenme comentarios y hoy tengo una cosa padrísima que les voy a enseñar. Miren, ya salió el libro, versión impresa. Fue un trabajo en el que me eché la Biblia. Hábitos 2.0. Ya va a estar disponible en México, tanto en formato digital, si lo quieres en ebook, como en formato impreso. Los primeros formatos impresos posiblemente te los pueda dedicar. Ya pronto te voy a decir cómo los puedes adquirir, en qué plataformas, venta directa, venta con Amazon. Estoy muy emocionado, fue trabajo de muchísimo tiempo. Estoy tratando de poner todo mi conocimiento de las últimas décadas, tanto en el mundo empresarial como en el mundo deportivo, para que desarrolles buenos hábitos aquí. El primero de varios, espero. Muchas gracias y vamos a entrarle. Como te decía, hoy voy a platicarte de Bill Gates. A ver, para mí Bill Gates es una referencia de fuerza, de resistencia, de creatividad, innovación, perseverancia. Es un ícono, es un cuate. No te diría que lo idolatro, pero sí un cuate en el que baso muchas de mis acciones internas, una referencia. Me encanta también que es amigo de otro pues grandísimo de las inversiones, que es y de quien ya te platiqué, Warren Buffett. Y además Bill Gates es parte de la junta de consejo de la empresa de Warren Buffett, o era hasta hace poco que se retiró. Muchas cosas que platicarte. Le quiero entrar hoy al tema de dinero y negocios de Bill, al éxito, a la parte de estrategia y experiencia en la parte empresarial, la psicología y el liderazgo que ha ejercido Bill, y los conocimientos y el aprendizaje. ¿Qué nos dice a nosotros Bill Gates sobre el conocimiento y el aprendizaje? Pero antes de todo esto sí me gustaría darte un poquito de historia de su niñez, de su adolescencia, de su etapa adulta y dónde se encuentra hoy, antes de entrarle al destilado. Entonces va a ser un video larguito, pero creo que vale la pena darte un poquito de contexto. Si de repente ves que muevo la pierna así como es porque no traigo zapatos. Ting, ting. Fui a correr hoy y me estoy así unos calambres en las pantorrillas asquerosos. Creo que no tomé suficiente agua. Ya me acabé 2 de estas. Ya no me voy a parar más por agua. Entonces si ves que hago un movimiento extraño, esa es la razón. Así que vamos a entrarle. Bien, bueno, para empezar, Bill Gates siempre ha dicho y siempre dijo desde chamaco que para él los negocios, el mundo del emprendimiento era pasión. No estaba buscando hacerse millonario, no estaba buscando fama, era simplemente la pasión por crear cosas, por las matemáticas, por la tecnología, por hacer cosas que fueran un poquito en contra de la corriente y en este mundo de océanos azules, que te voy a explicar ese concepto un poquito más adelante. Entonces, de niño pues viene de una familia muy bien acomodada. Su bisabuelo fue uno de los primeros banqueros en el noroeste de Estados Unidos. Su papá abogado, su mamá pues era consejera de varios consejos de administración de empresas muy importantes, incluida IBM, que después haremos ahí el conecte entre IBM y Bill Gates, que pasa adelante en su historia ya como
entre la etapa de adolescente y en la etapa adulta. Entonces viene una formación también muy familiar, muy enfocada al empuje, a no gastar más para apariencias. Una persona pues relativamente normal, te repito, de una familia muy bien acomodada pero sin grandes lujos. Entonces muy competitivo también. Monopoly, este juego pues, parecido al turista, le gustaba el Risk a mí también me encantaba, que era este juego para conquistar el mundo, ¿no? Que es como guerra para conquistar todo el mundo. Le encantaba hacer su propia versión de las Olimpiadas todos los veranos con sus primos y con sus hermanos en la casa de veraneo de la familia. Es un cuate sumamente competitivo desde chamaco, me recuerda un poco a mi hijo Tomcho. Autodidacta, leyó la enciclopedia pues, de la A a la Z, aprendió él solito a programar, nadie le enseñó. Un 100% innato para las matemáticas, o sea, nació con las matemáticas muy dentro de él. Muy rebelde, pero a la vez introvertido. Esa parte de rebeldía y introspección realmente salió a relucir en su adolescencia, a los 13 años más o menos. Tuvo varias pues, altercados fuertes con sus papás, especialmente con su mamá. Le interesaba también, además de todo el tema pues, de competitividad y de ganar y de la tecnología y las matemáticas y la lectura, era un cuate que le gustaba el teatro, le gustaban mucho los juegos de mesa, como te decía, le gustaban muchísimo las cartas en su familia, el juego de póker, el bridge, todos estos juegos de azar, de estrategia, le gustaban mucho y bueno, pues después aplicó parte de esos conocimientos, un poquito que se ve en el mundo de la innovación, el cruce de dominios, pues del dominio del póker y de las cartas, posteriormente otra de sus pasiones del golf, al mundo empresarial, pero de esto un poquito más adelante, ¿no? Eso como niño. Ya en la adolescencia, obviamente se dan cuenta sus papás, él iba a escuelas públicas. En un momento se dan cuenta que pues esta introspección y este desarrollo de genialidad que ya traía Bill pues no iba a funcionar tanto en la escuela pública. Deciden meterlo a una escuela secundaria y preparatoria privada, y fue precisamente ahí en el año 69. Si tú recuerdas el programa espacial de Estados Unidos con el Apolo 11, todo este tema de las computadoras ya empezaba a ser un poquito en el 69, más flexible, ya podía permear un poquito más a ciertas esferas sociales. Y la escuela esta que te digo, a la que movieron a Bill Gates sus papás, tuvo acceso a algunas de estas computadoras, y fue así como él conoce a dos grandes amigos. Uno de ellos fue Paul Allen, y otro de sus grandes amigos, que desgraciadamente moriría después muy chavo, Kent Evans. Pues empiezan todo este tema de la programación, empiezan a jugar con esta computadora, pasaban más tiempo en el tema de programación, hacían proyectos para la escuela. Y de hecho su primer programa que desarrolló fue el juego del gato, el de los circulitos y las cruces, un juego de cómo poder competir contra la computadora en el juego del gato, ¿no? Esa fue su primer programación. Después, todavía estando en la prepa, se asocia con Paul Allen, que Paul Allen era un poco más grande que Bill Gates, y empiezan a desarrollar cosas un poquito más serias. Desarrollan un programa para medir el tráfico vehicular ahí en Seattle, donde estaban, y luego este programa logran venderlo y se embolsan como $20,000 de aquella época. Bueno, para acabar el cuento pronto, hace una muy buena relación con Paul Allen, y obviamente el papá y la mamá, el papá siendo abogado, pues querían que el hijo continuara un poquito la tradición. A él le apasionaban las matemáticas, pero se da cuenta que pues no tiene el nivel de matemáticas así ultra hiper competitivo como para hacer una carrera en matemáticas en una universidad muy seria de Estados Unidos. Sin embargo, pues con un promedio altísimo ingresa a Harvard a estudiar leyes, como lo hizo su papá, un poquito satisfaciendo esa parte de la familia, y empieza
sus pininos ahí universitarios, pero siempre muy metido en el mundo de los videojuegos, de la tecnología, a la par de todo este rollo, ¿no? Y fue justo ahí cuando Paul Allen, en algún momento durante sus estudios de leyes en Harvard, en Massachusetts, contacta a Bill y le dice: oye, Bill, hay una oportunidad con esta computadora personal, la primera computadora personal que aparecía, que era Altari. Necesitan un software, necesitan algo para poder correr su hardware, ¿no? El hardware que era la computadora. Entonces ahí Allen reconecta con Bill y ellos empiezan a hacer ahí pininos con Altair. A los 19 años se asocian y juntan Microsoft, tanto Paul como Bill. Microsoft viene de las palabras de microcomputadora, de microcomputer, y de soft, de software. Entonces juntaron esas dos partes de Microsoft y crearon Microsoft. Deja Harvard por completo en el último año de estudios para dedicarse de lleno al tema del software, pues le ha ido muy bien con esto de Altair. Y de ahí empieza a salir todo este tema del software. Y te contextualizo un poquito, la industria del software no existía para nada en ese momento. El software en esa época se veía en el mundo como algo que tenía que ser gratis. Tú pagabas por el hardware, pero el software tenía que ser absolutamente gratuito y era súper pirateable, se compartía entre las partes, no había una cultura de pago por el software, no se veía el valor. Y fue una posición que defendió y que ha seguido defendiendo Bill Gates desde aquel entonces, ¿no? Ya más de 45 años defendiendo esta postura de que hay que pagar por el software, que fue muy innovador en su momento, porque lo que se protegía como Altair y como IBM después y como Macintosh después sería pues más el hardware que el software, ¿no? Y esto radicalmente cambió al contexto actual, donde pues se ve la validez, yo creo que inclusive mayor que el hardware, inclusive el software, ¿no? Realmente el know-how ahí. Y siempre va a ser la combinación de ambas partes. Pero bueno, fue disruptivo en su momento. Entonces, en el 79 ya facturaba $1 millón Microsoft y varios lenguajes de programación de software empezaban a funcionar en la compañía, ¿no? Para ese entonces IBM quería un software para su nuevo hardware, o sea, IBM ya había sacado una computadora, pero requerían de un sistema operativo. Y entonces lo que hizo Microsoft, o lo que hizo Bill Gates y Paul Allen, fue el MS-2. Seguramente te acuerdas de ese programa un poquito, de ese sistema operativo. Y el planteamiento fue que IBM necesitaba pagar por cada copia que se pusiera del hardware en IBM. Y Microsoft podría vender este mismo software que había desarrollado para IBM a otras marcas. Entonces, y pues a IBM le dio igual. Este cuate, Bill Gates, lo vio. Digo, ahorita se ve muy fácil, ¿no? Ya a piedra tirada, pues decir, no, pues qué tontos los de IBM. Pues sí, más bien, qué brillante la gente de Microsoft, Bill y Paul, de visualizar que el negocio realmente estaba en el software, ¿no? En esa tirada de largo plazo, y en cada hardware que tuviera instalado pues tenía que pagar una regalía, un modelo de suscripción. Ya como adulto, Bill Gates, porque te estaba platicando, ¿no? Esa parte fue como de su adolescencia. Ya en la parte adulta, pues vamos a decir entre el 78 y el 81, pues Microsoft pasó de 3 empleados a casi 150 empleados y de facturar 4 millones a 16 millones de dólares. Entonces tuvo un crecimiento importante del 78 al 81, pero realmente empezó a tomar vuelo en los años 80, ya entrados los años 80. Pero antes de entrarle a eso, te quiero decir y recalcar, te hablaba de esta relación tan bonita que tiene Bill con su amigo Warren Buffett, que son muy semejantes en estilos de vida, no gastan más de lo que deberían de gastar, y el dinero lo ven como un puntaje más que como una herramienta de estatus o de gasto absurdo. Son gente que tienen vidas relativamente sencillas para los niveles de fortuna que tienen,
y eso es algo muy importante que creo que podemos rescatar nosotros, ¿no? Bueno, año 83, ahí fue donde el tema de las computadoras personales empieza a escalar y boom, 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 empieza el crecimiento cañón en los años 80, pero fue el año 1983 donde el despegue de las computadoras personales empieza. Por desgracia, Paul Allen se le diagnosticó cáncer, que fue un golpe tremendo, no solamente para Paul, para Microsoft, sino para Bill como amigo, cofundador, socio de negocio, aliado, partner in crime, como diría yo. Entonces, ya para el 84, el foco central de Microsoft parecía que era pues todo este tema tecnológico, empresarial, y empezó a surgir esa figura que ya conocemos muy bien del empresario en el mundo tecnológico, pero Bill fue el primero. O sea, ahorita cuántos no hay, ¿no? O sea, estos grandes empresarios tecnólogos, como podría ser Mark Zuckerberg, como podría ser Elon Musk, como podrían ser muchísimos. El pionero en ese campo, el primerito de todos, fue Bill Gates, y eso representa una faceta histórica, ¿no? Yo creo que Bill Gates va a ser recordado como un parteaguas en la era moderna por todo este cambio emprendedor tecnológico, software que significó, y dio la entrada a muchísimas cosas ya en los años 2000 y en el mundo actual, ¿no? Bueno, regresamos al año 85. Bueno, empieza a explotar todo esto. Seguramente te acuerdas de Microsoft Windows, el ratón. Todo esto fue desarrollado en esos pues, mediados de los 80s. En el 86 se hace el primer IPO, la primera oferta pública de la empresa de Microsoft, donde Bill Gates se queda con el 45% de las acciones y todo lo demás se va ahora sí que para el mercado. Voy a repetir, 45% en esa época. Hoy Bill Gates tiene el 1% de Microsoft. Es tremendo el cambio que fue dándose con la empresa y el crecimiento que tuvo. Y evidentemente, vuelvo a recalcar el tema del dinero, no estaba enfocado ni en el éxito ni en el dinero, sino en el reto que representaba. Y por eso pudo seguir avanzando a pasos agigantados. Obviamente se fue volviendo un poquito más, ¿cómo decirlo? Siempre fue competitivo, ¿no? Siempre fue competitivo, pero creo que se volvió, vamos a usar esta frase, se volvió un poquito más despiadado, se volvió un poquito más terrorista del mercado. O sea, ya empezaba a jugar en las grandes ligas. Siempre fue un cuate muy confrontativo con su gente, con la política, incluso donde tuvo experiencia como estudiante cuando viajó a Washington. Pero siempre fue un cuate muy confrontativo, muy competitivo, y de cierta manera pues un poquito despiadada, en el sentido de que siempre estaba retando al mercado, a las otras empresas, clientes, competidores, a la gente que trabajaba para él. Entonces su figura, pues como todos los grandes líderes, siempre tiene una parte de angelito y una parte de diablito, ¿no? Pero ahí fue donde empezó a salir su parte más diabólica, ¿no? A principios de los 90s. Seguramente recordarás en el año 93 Windows 3.0, una maravilla, y ahí ya estaba peleando Windows 3.0 contra el sistema operativo OS 2 que había sacado IBM y que fue un rotundo fracaso. Ahí empezó el declive total de IBM y el repunte total de Microsoft, y ahí fue la separación, ¿no? De Microsoft de software, y IBM finalmente terminaría saliéndose de todo este tema y se metería en servicios de consultoría más tarde. Y en el 93 básicamente Microsoft se quedó con el mercado y empezó a tener problemas de monopolio, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, las empresas empezaron a hacer guerras de precios. Sobre todo en el 93, pues tenía una práctica que nunca quiso aceptar Bill Gates, pero era cobrar a los fabricantes sin importar que estuviera instalado el software en sus computadoras o no. O sea, por computadora vendida, por hardware vendido, él les cobraba un fee de todas las computadoras. Y esto era una práctica 100% de control de precios monopólica, y pues eso se fue a juicios y fue un rollo. Y en el 94 dijo, bueno, ya voy a dejar de cobrar esta tarifa.
aunque nunca aceptó que era un monopolio. Y ahí vino una caída tremenda del valor de Microsoft, ¿no? En el 94, también se casa en el 94 con Melinda, con quien empezaría... A ver, Melinda era empleada de él, trabajó con él, una persona súper inteligente, y luego juntos empezarían la fundación de Bill y Melinda Gates, ¿no? Que es una fundación fenómeno. Te recomiendo que te pongas un poquito a buscar de ella. La cantidad de personas y países y causas de fondo que ayudan es fenomenal. A mí se me hace el filántropo número 1 del mundo, tanto Melinda como Bill. Te recomiendo, no quiero destinarle demasiado tiempo a esto en el video, pero si te interesa, que te des un clavado a la fundación de Bill y Melinda Gates. En el 94, después de casarse, muere su mamá, que era una referencia también para Bill. Fue un golpe muy duro, y realmente pues la parte filantrópica de la que te hablaba la jala de su mamá y la implementa ya en el mundo filantrópico, así bien establecido, hasta el año 2000 o 2002, si no mal recuerdo. Pero como que en el 94 fue donde afianza esa parte, ¿no? En la muerte de su mamá. Después, en el 95, pues sale el Windows 95, ¿cómo olvidarlo? Gran ganador en esa temporada. Bill pues ya empezaba un poquito más a pegarse a su rol de papá, de esposo, un poquito a cargarse más a la parte filántropa, empezar a visualizar esa parte. En esa época, entre el 95 y el año 2000, seguramente te acuerdas de una empresa que se llamaba Netscape. Si estás muy joven, no te vas a acordar. Era un explorador de internet, y aquí se vino la tormenta más grande que ha existido en el mundo de la tecnología, de demandas, monopolios. Estuvo grueso. Y finalmente lo que sucedió es que Netscape tenía este navegador para internet, y Windows, o más bien no Windows, Microsoft salió con Internet Explorer, que sigue hasta ahora. Y el consumidor, lo que pretendía finalmente Microsoft, era que el consumidor no tuviera una oferta, ¿cómo decirte? Una oferta justa. O sea, pues si tú comprabas el sistema que ya estaba monopolizado, que era Windows, pues ya venía con el Internet Explorer y ya no había otro navegador. Estamos hablando de otro contexto, no estamos hablando de que ahora que está Safari, que está Google Chrome, y que no, era otro mundo. Todo el mundo tenía Windows en su computadora y todo el mundo tenía instalado el Explorer, y entonces Netscape, que era una alternativa, pues quedaba completamente descartado, porque a la hora de que tú comprabas el sistema operativo, o más bien que comprabas tu hardware, tu computadora, y que traía el sistema operativo por default, que en ese momento era Windows 95, pues traías Internet Explorer y pues te daba igual, te ibas sobre ese, no ibas a comprar Netscape o instalar Netscape. Entonces ahí sí se vino una demanda fuerte de monopolio, la demanda más grande en la historia de la industria de las computadoras. Y bueno, este rollo terminó hasta el año 2002 con un acuerdo con el gobierno de George Bush, pero costó cientos de miles de millones de dólares y se estuvo acarreando ahí ese problema muchísimo. Terminó en el año 2000 teniendo que pues seccionarse la empresa de Microsoft en dos para romper un poquito con esta práctica de monopolio. Y bueno, fue un juicio que llevó 4 o 5 años, ¿no? Fue muchísimos millones de dólares. Pero bueno, te digo, en el año 2002 se logra un acuerdo favorable. Y ya no quiero seguirle entrando sobre toda la parte de la historia más reciente de Microsoft. Me gustaría decirte que, bueno, este cuate tiene una fortuna impresionante al día de hoy de más de 125 millones de dólares. La cuarta persona más rica del mundo en Forbes, pero fue la persona más rica del mundo durante 13 años consecutivos y fue el primer lugar durante 17 años. O sea, este cuate nadie lo ha podido igualar en términos de riqueza, y relativamente es una persona humilde, sencilla y sin grandes expectativas en términos de consumo, pero sí de beneficio y de dar a la gente y de crear oportunidades para otras personas. A pesar de venir de una familia adinerada, no se conformó y siguió empujando hacia adelante.
emprendedor, como te lo dije, desde los 15 años de edad. Eso está cañón. Te decía que cuando salió su oferta pública, él mantuvo el 45% de la propiedad de la empresa. Hoy solamente tiene el 1%. Y evidentemente, como te lo dije en esta historia rápida, pues hay muchos temas polémicos, ¿no? De monopolio, a la vez buenos, de filantropía, siempre aterrizado en el plano humano, donde el dinero no es necesariamente lo más importante, pero sí ayuda para la parte de competitividad, creatividad, innovación, pues la ambición de mercados, de conquistas y de alta tecnología, ¿no? Sobre todo del desarrollo de la industria del software. La industria del software es lo que es hoy gracias a él. Yo considero que la base, analizando un poquito a Bill, de por qué logró esto, pues fue la confianza en sí mismo. Construyó su propio camino, encontró a los socios adecuados, a los empleados adecuados, Paul Allen, la cultura corporativa de Microsoft, y juntó fuerza con ellos. Se enfocó en sus fortalezas y en sus intereses. Pudo, y eso lo ves con muchos emprendedores exitosos, sus fortalezas y sus pasiones las unen en vez de enfocarse en sus debilidades y en cosas en las que no son tan buenos. Y las otras cosas en las que no son tan buenos las compensan, como en este caso con Paul Allen, ¿no? Entonces, otra característica muy interesante, comparte la riqueza, ¿no? Esa parte es fenomenal con su parte de filantropía. Aprende sus errores. A ver, no te conté de sus fracasos, pero hubo cualquier cantidad, ¿no? De ideas mal ejecutadas, de cosas que no le salieron bien, de softwares mal planificados, de derroches de dinero en mercadotecnia tremendos, ¿no? Entonces, de muchos errores se aprende, y él lo comenta constantemente en las entrevistas que le hacen, que él no celebraba sus éxitos, evidentemente no celebraba sus errores, pero le gustaba, él se enfocaba en el aprendizaje de los errores, había un enfoque importante en eso, y eligió su camino y lo construyó él mismo. No era un camino que ya estuviera escrito, que ya estuviera caminado por alguien más, el tema del software. Él lo construyó, él lo caminó y lo disfrutó. Entonces esa parte creo que es una parte de base importantísima. Si yo tratara de destilar sus secretos, híjoles, yo creo que es una persona con una capacidad de reconocimiento de patrones impresionante. Esa sería la primera. La habilidad de atraer talento y de conquistar ese talento, de envolver a ese talento humano, hacerlo su socio, hacerse socio, hacerlo sus empleados. Creo que esa parte tiene una muy buena sensibilidad, Bill. Altísima tolerancia al riesgo, que es una característica que comparte cualquier emprendedor. Aquí viene algo muy particular de Microsoft, y creo que es uno de sus secretos también, que es integración horizontal, o sea, no vertical. Puedes meterte un poquito más a detalle y buscar en internet qué es la integración horizontal, pero finalmente un poquito la sensibilidad era, en vez de integrarse así verticalmente, era bueno, vamos a empezar a comprar empresas y un poquito lo que él dice que no hace, que es monopolizar el mercado, ¿no? Por diferentes vías, adquisiciones de empresas. Esa es la integración que sigue utilizando al día de hoy Microsoft y que ha sido muy exitosa. Y no quiere decir que la integración horizontal o vertical sea una mejor que la otra, son diferentes estrategias, ¿no? Y depende mucho de la cultura de trabajo, el producto y el desarrollo de la estrategia y la expansión, con qué se sienten cómodos los emprendedores y las compañías, ¿no? ¿Cuál es su filosofía? Yo creo que la persistencia para trazar este camino que te decía y caminarlo requiere muchos, pues, ¿cómo decirlo? Mucha tolerancia al riesgo, mucha confianza en sí mismo, de saber que este es el camino que quiere recorrer, ¿no? Yo creo que en cuanto a secretos, por ahí me iría. Luego, sus claves del éxito, pues yo creo que el enfoque a las fortalezas, encontrando a la gente adecuada, compartiendo la riqueza
y sí le acepto esta parte que te decía integración horizontal. Yo creo que esta parte de integración horizontal, y me gustaría conocer tu opinión, déjamelo en los comentarios, es complicada de hacer porque se requieren muchos recursos, pero le ha salido muy bien, ¿no? En cuanto a estrategia y experiencia, aquí encontré una entrevista con él muy interesante, y de hecho puse aquí 9 puntos que él menciona, que creo que son claves, estos 9 puntos para realmente tener una estrategia como la que tuvo Microsoft, una estrategia de éxito. La primera, que ya te la mencionaba, era la pasión por lo que hagas. Tú revisa un poquito la historia que te platicaba. Autodidacta, amante de las matemáticas, aprendió a programar solo, le gusta la tecnología y emprendedor desde los 15 años. Pues eso es pasión. O sea, encontró su pasión, ¿no? Punto número 1. Punto número 2, océanos azules. Te mencionaba este concepto un poquito al principio. Los océanos azules son mercados que todavía no existen, que vas tú y los creas, son mercados vírgenes, como lo era el mercado del software. Él creó el mercado de software, finalmente detectó esa necesidad, la manipuló, y los sistemas operativos, pum, los creó, y se adueñó de ese mercado, creó su... Entonces no fue a pelearse por un mercado, fue a crear un mercado con un concepto, con un producto, con un servicio distinto. Entonces esa parte de los océanos azules, punto número 2, importantísima. Se dice fácil, pero está cañón hacerlo. Punto número 3, modelos simples y replicables, ¿no? O sea, él decidió un modelo de negocio que se pudiera escalar, aunque Apple le ha dicho que no era muy creativo. Había cierta simplicidad en su negocio, porque pues se lo instalaba a una empresa de hardware, y se lo instalaba a otra empresa de hardware, y parecía que nada más era un copy-paste, pero era un modelo de negocio relativamente sencillo y que funcionaba. No necesitaba descubrir el hilo negro cada vez que iba a hacer una negociación o a hacer un sistema operativo para un hardware en específico, ¿no? Entonces fue muy pragmático en ese sentido. Creo que también la parte del equipo humano, como ya te mencionaba, Paul Allen, se menciona poco de él en Microsoft, pero de verdad yo creo que fue igualmente importante que Bill, y yo creo que habría llegado Microsoft muchísimo más lejos si Paul Allen hubiera estado más tiempo en Microsoft. Pero esta parte fue fundamental. Yo creo que los empleados, especialmente la cultura de trabajo en Microsoft, le permitió y le sigue permitiendo seguir creciendo, ¿no? O sea, actualmente pues ya están hasta en cloud services con Azure, ya tienen están metidos en demasiadas cosas y siguen creciendo y siguen siendo muy competitivos, ¿no? Teams, Microsoft Teams, tiene muchísimas cosas. Respecto a la innovación, yo aquí, a pesar de que Apple y Steve Jobs le tiraban con que no era muy innovador, muy creativo, yo ahí voy a tener mi propia opinión, porque sí creo que él pudo trasladar muchos conceptos del póker, que le encantaba, muchos conceptos del bridge, otro juego de cartas, muchos conceptos inclusive del golf, al mundo corporativo. Y yo creo que esa es la capacidad de innovación, es precisamente eso, o sea, la capacidad que tienen personas como Bill de realmente poder, de una disciplina que pareciera que no tiene nada que ver como el golf, trasladar conceptos al mundo del software, ¿no? O al mundo de los negocios o del management corporativo. Entonces eso es para mí impresionante y lo ha sabido hacer muy bien Bill. El ciclo de ser, el punto número 6 es el ciclo de ser emprendedor a ser dueño de negocio, a saber cuándo te tienes que ir. Y ese ciclo lo pudo cumplir muy bien Bill, con un comienzo súper duro, como son todos los emprendedores o como somos todos los emprendedores, donde trabajamos horas extras, donde a veces no duermes, donde es muy demandante al inicio, pero tienes con el tiempo y con el desarrollo del negocio que poder aprender a delegar. Y una vez que aprendes a delegar y crear una cultura de trabajo y sistemas y procesos,
poder dejar la empresa en manos de gente que sea más capaz que tú. Yo creo que ese es uno de los principales errores que se ve con los emprendedores, y es una gran diferencia entre ser un autoempleado o ser un dueño de negocio o un inversionista, ¿no? Donde puedas usar tu tiempo realmente para otras cosas más, para otros nuevos negocios, para otras nuevas cosas. Y yo de verdad he visto a tantísimos emprendedores que siguen sumergidos en haciendo cosas operativas que podrían ya haber delegado a alguien más, pero finalmente o no lo saben hacer o no lo quieren hacer por miedo. Entonces yo creo que es una referencia impresionante Bill en el tema de lo logró hacer, y lo logró hacer de una manera muy exitosa. Entonces tú seguramente puedes, así como puedo yo también. Autenticidad, siempre humilde, retando a las personas, de bajo perfil, pero con exigencia constante. Sabe seleccionar a sus amigos, sabe reunirse con la gente que debe de reunirse, con los equipos de trabajo que debe reunirse, pero mantiene un perfil bajísimo, ¿no? Para el contexto de riqueza que tiene su consumo, es muy bajo. Y tiene un enfoque muy interesante en su vida personal y en la ayuda al prójimo, ¿no? Esa parte es para mí impresionante también. La psicología y el liderazgo, bueno, pues también fracaso sobre los éxitos. Y aquí voy a decirte algunas frases que él decía. Presta buena atención a las lecciones de los fracasos, aunque esté bien celebrar algunos de tus éxitos, ¿no? Eso respecto al fracaso sobre el éxito. Luego, elige tu propio camino y no te compares con los demás. Y ahí viene la frase de Bill. No te insultes a ti mismo al compararte con alguien de este mundo. O sea, no te pongas un límite. Deja que tú salgas y brilles tanto como puedas. No necesariamente te estés comparando constantemente. A veces los peores enemigos que tenemos somos nosotros mismos. Respecto a creatividad, dice: solemos decir a nuestros empleados que si nadie se ríe al menos de una de sus ideas, probablemente es que no sean lo suficientemente creativos. O sea, no tengas miedo al riesgo, no tengas miedo a regarla, ¿no? Es parte de la creatividad. La información es poder, y dice, debes tener siempre en cuenta que la información es eso, es poder. Siempre iba con sus clientes, con la competencia, e inclusive se los verbalizaba. A ver, IBM, no me digas algo que puedo usar en tu contra. Apple, no me digas algo que puedo usar en tu contra, porque si lo puedo usar en tu contra, lo voy a usar. Estamos en un mundo competitivo donde la información es poder. Y fue un caso así explícito. Cuate bien directo en ese sentido, ¿no? Enfoque al cliente, algo que hemos visto con otros grandes de la industria. La mayor fuente de aprendizaje la tienes en tus clientes más descontentos. Escucha a tus clientes, no a los que te están alabando, eso está muy padre. A los que te dicen que la estás cagando en algo, ahí es donde debes de enfocarte, porque ahí está la mejora continua. Y luego, procesos sobre resultados y siempre seguir hacia adelante. Eso ya te lo he repetido en varios videos. Y ahí te va lo que dice Bill. El mundo espera que logres algo, por lo que no le importa tu autoestima. Esto es independientemente de que puedas sentirte bien o mal contigo mismo. Entonces yo te lo he dicho muchas veces, hay días que pareces que hoy yo no quiero salir, es un mal día, un buen día. A nadie le importa, o sea, tienes que seguir adelante, enfocarte en el proceso, y en cualquier proceso que gestes va a haber buenos y va a haber malos días. La capacidad que tengas para continuar hacia adelante, aunque sea una menor velocidad, eso es lo que te va a diferenciar y lo que te va a permitir brillar y realmente sacar lo mejor de ti mismo, ¿no? Y bueno, para finalizar este video larguito de hoy, te voy a volver a repetir que no se te olvide que ya viene el libro. Te voy a dejar aquí un link de un video secreto, lo puedes ver, y te voy a dar información muy pronto de dónde lo puedes comprar. Vamos a tener la versión impresa y la versión electrónica, ambas versiones, y posiblemente las primeras ventas que hagamos te las voy a poder hasta dedicar autografiadas. Entonces estate pendiente de lo que viene. Te decía, para terminar, respecto a conocimiento y aprendizaje, algo muy claro que hemos visto constantemente en todos los emprendedores, o la gran mayoría de los emprendedores, es que leen un montón. Y aquí yo rescaté 3 libros que recomienda Bill Gates. Yo la verdad no he leído ninguno de estos 3, pero ya tengo tarea. El primero es uno que se llama Amplitud. ¿Por qué los generalistas triunfan en un mundo especializado? De David
Epstein. Ese es el primero. Número 2 que recomienda Bill Gates, Esplendor y Vileza, la historia de Churchill y su entorno familiar durante el periodo más crítico de la guerra, de Eric Larson. Ese es el número 2. Y el número 3, Espía y Traidor, la mayor historia de espionaje de la Guerra Fría, de Ben McIntyre. Esos son los 3 libros. Luego dice, otra cosa que nos han dicho varios emprendedores: aprende a programar. Yo la neta ahí sí paso por alto este consejo, porque no es una de mis fortalezas, no es algo que me interese, pero si lo está diciendo Bill, algo tendrá de razón. Entonces yo lo mantengo en la cabeza. Igual tú puedes ponerte a aprender a programar, aprender a hacer amigos y a contratar y trabajar con la mejor gente. Otra cosa que hemos visto, y te lo está diciendo un cuate que es súper introvertido, ¿no? Pero bueno, otra cosa que hemos visto con varios emprendedores, y aprender a no detenerse por falta de motivación. Siempre hay que seguir adelante. Por eso es la importancia de un buen proceso, ¿no? Creo que hay muchos puntos rescatables el día de hoy de Bill Gates. Te dije que me encantaría que te metas a investigar un poquito más de su fundación. Hace unas cosas maravillosas. Y culmino por decirte que toda su fortuna no la va a heredar a su familia, no la va a heredar a sus hijos, la va a regalar. Prácticamente el 100% de su fortuna la va a regalar a la fundación y a causas que necesiten ese dinero. Fíjate la capacidad de dar que tienen las personas. Las personas que aprenden a dar son normalmente las que reciben más. Es una característica fundamental y es muy difícil a veces entenderla porque pareciera contradictoria, pero analízalo con grandes personalidades y te vas a dar cuenta la importancia de dar. Bill y Melinda Gates son una gran pareja que nos deja un poquito esta filosofía, y te invito a que revises más de la fundación de Bill y Melinda Gates. Pues sin más, me da muchísimo gusto verte nuevamente y espero que te conectes el próximo jueves conmigo para el siguiente episodio de Business 2.0. Esto fue Negocios en Bentley. Yo soy Iñaki de la Parra y nos vemos en la próxima.